Que Dios les bendiga. Estamos en su programa La Misión Continúa. Y no podemos ser misioneros si no somos personas libres, personas en la lucha por la libertad. Y por eso hemos venido reflexionando sobre el ser libres y fieles. Y decíamos que la persona es un ser libre por naturaleza. Dios no nos ha criado como esclavos. Hablábamos que la libertad es siempre un proyecto de vida, que no es algo fijo, sino que vamos caminando en libertad entre caídas y levantadas, pero siempre en espíritu de lucha, porque la libertad es una marcha constante. Y reflexionábamos sobre la libertad cristiana. Esa libertad cristiana que vivimos en el seguimiento de Jesucristo, y el seguimiento de Jesucristo es fuente de libertad verdadera. ¿Por qué? Porque va respondiendo a los anhelos más profundos de nuestra propia naturaleza. Y es una experiencia, decíamos, inolvidable, innegociable, que no se puede negociar con el mal, que nos transmite motivaciones y energías de sobra para vivir una vida libre y fiel. ¿Y qué es lo que nos dificulta ser libres? Sabemos que hay tantos tropiezos y que el camino de la libertad es un proceso permanente de todos los días sin retroceso. Podemos caer, pero no vayamos para atrás, sino que levantémonos y sigamos adelante en nuestro caminar. Y en este sentido hablábamos de que tenemos condicionamientos de tipo psicológico, condicionamientos de tipo físico, condicionamientos culturales, condicionamientos socioeconómicos y políticos y condicionamientos religiosos. Ideas falsas que nos meten de Dios, o gente que manipula nuestra conciencia con autoridad y que nos engañan, diciéndonos que son los auténticos servidores de Dios. Y sin embargo, por sus frutos los podemos conocer. ¿Y cómo llegar a ser cada vez más libres? Optemos y decidámonos a realizar el proyecto de vida auténtico. Y comentábamos también sobre la libertad y la obediencia, que parecen opuestos, pero no lo son, sino que el que camina en libertad obedece su conciencia, obedece su proyecto de vida, y como cristianos obedecemos a Dios que va junto a nosotros. Y son aspectos que hemos de considerar siempre. Y la autoridad está para servir y ayudar a que las personas maduren y sean totalmente libres. Por ejemplo, el director espiritual a su dirigido le da algunos lineamientos que le ayuden en su vida espiritual, en el seguimiento de Jesucristo, pero nunca manipula y obliga. Es la persona la que ha de seguir con conciencia y con voluntad estos lineamientos, pero en el fondo del corazón es la persona quien
decide. Y decíamos en el último programa, ahí nos habíamos quedado, que el esquema de esclavitud, liberación y libertad se da en nosotros. Tantas veces somos esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras ideas torcidas, esclavos de nuestros caprichos. Y no somos libres. Y la liberación es ese proceso de lucha constante para ir quitando aquellos muros que esclavizan, aquellas cadenas que oprimen. Y vamos siguiendo el camino de la liberación hacia la radical libertad. Y por último, decíamos que la Biblia tiene este esquema. El esquema de la esclavitud que clama por una vida digna. El esquema de la liberación. El pueblo que camina hacia la libertad auténtica. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes y cuáles son los caminos de liberación que estamos teniendo? Y Jesucristo es la cúspide y el modelo de esta liberación y de esta libertad. Y la Biblia, en el último libro, nos habla precisamente de esta libertad, de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva, donde ya no hay muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena. Es la tierra sin males. Finalmente, de la liberación pasamos a la libertad. Y en este caminar decimos: Maranatá, ven Señor Jesús, acompáñanos en este camino de libertad. Y para cerrar todo esto que hemos venido hablando de la libertad y de la fidelidad, queremos hablar de la libertad y la democracia, de las conquistas y de los desafíos. Y la historia de la humanidad durante los últimos 100 años ciertamente ha registrado grandes avances democráticos. Pueblos libres y audaces tumbaron dictaduras, crearon constituciones y leyes en favor de la dignidad de todos. El anhelo por la libertad derrumbó a esos regímenes dictadores en nuestra Guatemala con la primavera de 1944, que en los dos gobiernos revolucionarios se dieron grandes avances, pero después regresamos a situaciones de dictadura. El anhelo por la libertad derrumbó el muro de Berlín en 1989. Hoy se la saborea más libertad que antiguamente. Las personas ya no quieren ser esclavos de nadie. Sin embargo, nos preguntamos, ¿somos esclavos de los medios de comunicación que nos informan y desinforman? ¿Somos esclavos de las publicidades que van creando necesidades en nosotros? Necesidades que realmente no tenemos. Por eso, el proceso de liberación hacia la libertad no acabó. La liberación que lleva
a la libertad no puede pararse, no puede detenerse. Es siempre un proceso permanente, aunque existan muchas barreras, aunque existan muchas esclavitudes en las personas y en las estructuras que tenemos. Miren Guatemala, en una lucha contra la impunidad, contra la injusticia y la corrupción, en los últimos 2 gobiernos, con la expulsión de la CICIG y el perseguir a jueces y fiscales que luchan contra la corrupción y la injusticia, hemos caído en gobiernos que coaptan todas las instituciones que hay en el país para mantener sus privilegios, para dar libertad a la gente corrupta y que haya impunidad y no camino de justicia para la liberación. La democracia siempre tiene el peligro de los desvíos. Ciertamente por elecciones hemos elegido gobiernos aquí en Guatemala, pero que no son representativos de los guatemaltecos. Y no son representativos de los guatemaltecos porque es una parte de la población que los puso. Pero como estamos en un juego de la democracia, son autoridades legítimamente constituidas, pero que en vez de aprovechar la oportunidad para dignificarse, valorarse y corregir, hacen todo lo contrario. La democracia no es igual a un estacionamiento, a un quedar separados, sino que es un proceso permanente que exige conversión constante. Muchos millares de revolucionarios, lamentablemente, acabaron dejando el camino de la liberación, perdiéndose en el juego sucio de la corrupción, de la traición, de la deshonestidad. Y por eso nos decimos, el camino continúa, ese camino de liberación hacia la libertad. Democracia y libertad caminan juntos. Democracia sin libertad es engaño. No seamos ingenuos. Libertad sin democracia, sin organización del pueblo, de la sociedad, es pura fantasía. Espejitos que brillan, pero que no son oro. La democracia no puede ser reducida a una simple observación de las leyes, ni a cambio de gobierno cada 4 años. No es una especie de convivencia controlada por élites que siempre han mandado y gobernado el país, que ponen gobiernos a su antojo para que les favorezcan a ellos. No es pues el juego que se hace entre personas egoístas, y esto resulta pura hipocresía porque no vivimos en una auténtica democracia. La democracia necesita de motivaciones profundas, necesita de opciones, de posturas, de convicciones, de participación permanente en la sociedad. Yo no participo porque eso no tiene que ver conmigo. Y los hermanos que están sufriendo no tienen que ver con usted, señor y señora
que vive acomodada y que no sabe sentir lo que siente la pobre gente, los marginados, los desechables y los excluidos. Por eso, repito, la democracia necesita de motivaciones profundas, de opciones, de posturas, de convicciones y de permanente participación en la sociedad. Cuando un pueblo más busca la libertad, en el sentido como lo hemos venido reflexionando, más democrático y participativo, es cuando las cosas se le ponen tantos obstáculos, pero hemos de seguir adelante. El desafío es pasar de democracias formales, legales, elitistas de unos pocos que se aprovechan del pueblo, a democracias participativas, incluyentes, que promueven la dignidad humana y el desarrollo integral de los pueblos. Dignidad para todos, oportunidad para todos. La política en este sentido es hermosa, porque la política es el arte del buen gobernar. Y el buen gobernar es trabajar por el bien común. Y trabajar por el bien común es crear igualdad de oportunidades para todos, para que toda la gente crezca y se promueva. Pregunto, ¿nuestros gobiernos han hecho eso? Históricamente ha habido corrupción. Históricamente han sido manejados y títeres. Y la democracia es todo lo contrario. Es por otro camino por donde hemos de caminar, por el camino del bien común. Y esto es tarea de todos. Y es una tarea para siempre. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Por eso queremos terminar toda esta sección de libertad y fidelidad hablando de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, una persona totalmente libre. Jesús de Nazaret fue la realización plena de todas las grandes aspiraciones humanas. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que en Él tengamos vida. Y cuando hablamos de realización humana, estamos hablando de vida. Por eso Jesús es una persona totalmente libre, como lo podemos ver en los evangelios, durante su existencia humana. Y la fuente de su libertad era la fidelidad de la misión recibida del Padre. Él pasó por algunos condicionamientos humanos, como calumnias, persecuciones, tortura, incluso la muerte, y superó todos estos condicionamientos. Sabía lo que hacía y por qué lo hacía, y asumía las consecuencias. Padre mío, que pase de mí este cáliz. Sabía del sufrimiento que tendría ya desde esa noche hasta su muerte en cruz. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús obediente al Padre, y el Padre que nos ama nos envía a su Hijo para salvarnos. Jesús no fue una persona esclava, no vivió una vida arrastrada como tantas veces las vivimos nosotros. Gente que chaquetea a políticos y políticos que no cumplen su misión
de trabajar por el bien común. Jesús se mantuvo libre ante las leyes injustas, ante las estructuras del templo que oprimía a los pequeños, a los pobres, a la gente de fe. Jesús se mantuvo libre ante las autoridades del judaísmo, ante el Consejo Supremo de los Judíos, ante el Sanedrín, también ante sus familiares, también ante sus discípulos y ante el pueblo. Se sintió libre ante la autoridad romana, ante Poncio Pilatos. Se sintió libre ante su propia vida. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la entrego, nos dice en Juan 10:18. Y en el huerto de Getsemaní, repito, antes de decidir si huía o se quedaba, pudo haber huido, reveló, manifestó, dio a conocer su libertad interior al decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por eso cuando Judas llegó con tropa de soldados y guardias de los jefes sacerdotes, Jesús salió al encuentro y les dijo: ¿ustedes a quién están buscando? Y al decir que él era Jesús de Nazaret, a quien estaban buscando, ellos cayeron al suelo casi fulminados por su gran libertad interior. Su silencio durante el engaño y la farsa del proceso cuando se le condenó a muerte fue un gesto de libertad que incomodó, enojó y cuestionó. En el momento de su mayor dificultad y sufrimiento, cuando aquellos condicionamientos humanos llegaron al límite de la resistencia, Jesús afirmó su total libertad y con esfuerzo supremo, junto a las pocas energías que tenía, dio un fuerte grito: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue el momento de mayor libertad en su vida. Por eso Jesús, por ser libre, es también liberador. Y aquellos que le seguimos en la auténtica fe, en la obediencia al amor y a su palabra, vamos en este camino de liberación. Jesús liberó a las personas del miedo, liberó a las personas del odio, liberó a las personas de la ambición y de cualquier otro tipo de esclavitud, y por eso decimos que libera del pecado con el arrepentimiento y su perdón. Quien busca ser libre va a ayudar a otros a ser libres. Y esos somos los cristianos auténticos que seguimos a Jesucristo. Si Jesús nos liberó y seguimos en la lucha, también nosotros hemos de ayudar a la liberación y a la libertad de los demás. No hay separación entre ser libres y estar en camino de liberación y ayudar a liberar a los demás. Por eso decimos y lo afirmamos que Jesucristo es la síntesis de la libertad verdadera. Repito, Jesús es la síntesis de la libertad verdadera. Es totalmente libre porque fue fiel a la voluntad del Padre. Fue fiel al amor, a ese amor por nosotros. Y el encuentro con Jesús de Nazaret
es una gracia imperdible. No podemos dejar de hacer la experiencia de fe y del seguimiento y de experimentar en lo más hondo del corazón la verdadera libertad. El cristiano no se aprovecha de las circunstancias para su propio beneficio. El cristiano no. El cristiano ama, es responsable y piensa en los demás. Por eso, un político, si se jacta de ser cristiano y que dice que Dios bendiga a Guatemala, debe mostrarlo con sus propias obras. Debe tener la capacidad de renunciar al mal, a sus propios intereses, y debe dejar de estar pagando cuotas de corrupción a aquellos que le financiaron. Por eso Jesús es la síntesis de la verdadera libertad y no podemos perdernos la experiencia de la libertad en Jesús. Jesús es la verdadera alternativa para un nuevo amanecer de la humanidad. Y nosotros tenemos que ver con ese nuevo amanecer. Felices, pues, los que buscan y experimentan este encuentro con Jesús de Nazaret. Que Dios, mis hermanos y hermanas, les bendiga entre caídas y levantadas. Sigamos adelante y no nos olvidemos que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos acompaña en este camino de liberación hacia la libertad. Dios les bendiga y hasta el próximo martes.